Durante cientos de millones de años, los océanos y mares han sido algunos de los lugares más peligrosos de la Tierra. Peces gigantes acorazados, monstruosos escorpiones marinos y aterradores tiburones dominaron las profundidades. Pero al final del Periano, los gases tóxicos y un gran cambio en las temperaturas oceánicas provocaron una anoxia generalizada. Los océanos se quedaron sin oxígeno y el 96% de la vida marina murió. El agua, antes llena de feroces depredadores, se volvió inquietantemente vacía. Por primera y única vez en la historia, el agua era más segura que la tierra. Porque en la tierra, ahí es donde rondaban las verdaderas pesadillas. Imagina pisar la tierra árida y quemada del Periano tardío. El aire está cargado de calor y la tierra está agrietada y sin vida. Y oyes algo a lo lejos. Un gruñido gutural profundo. Entonces, de entre las sombras, aparece Titanoponius. Un nombre que literalmente significa asesino del Titanic. Y créenos cuando decimos que se ganó ese nombre. Esta máquina de matar de 13 toneladas de largo estaba construida como un tanque, pero se movía como un lobo. Tenía un enorme cráneo parecido al de un cocodrilo. Lleno de largos dientes cerrados, perfectos para desgarrar la carne. Y a diferencia de los gigantes pesados de su época, Titanoponius era rápido. Esta criatura era uno de los depredadores máximos del Periano, acechando y destrozando brutalmente todo lo que se interponía en su camino. Desde reptiles del tamaño de una vaca hasta depredadores más pequeños que cometían el error de creerse en la cima de la cadena alimentaria. Pero la verdadera pesadilla era que esta criatura era de sangre caliente. Eso significa que nunca tuvo que reducir la velocidad como los reptiles de sangre fría que cazaba. Mientras que otras criaturas eran. Aletargado por el frío matutino, Titanoponius ya estaba de pie y cazando. Y cuando el sol del mediodía convirtió la tierra en un horno prehistórico, siguió acechando, matando y devorando mientras sus presas se asaban bajo el calor. En resumen, si hubieras vivido en aquel entonces, no habrías tenido ninguna oportunidad. El asesino del Titanic no solo dominaba el Perian, sino que lo dominaba. Si crees que los gatos dientes de sable daban miedo, entonces conoce al terror dientes de sable original en un Stransibia. Esta cosa era una máquina de matar andante. Y si tenías mala suerte. Si hubieras sobrevivido a finales del Periano, habrías tenido muchas más posibilidades en el océano que encontrarte con esta bestia en tierra. En una Stransella había un depredador de 3 metros de largo con un cráneo de casi 90 centímetros, compuesto principalmente por mandíbulas y colmillos enormes como cuchillos. Y estos no eran solo para exhibir. Estos dientes de sable estaban diseñados para perforar pieles gruesas y desgarrar las gargantas de sus presas. Una vez que esta criatura agarraba algo con sus mandíbulas, se acababa la partida. Y aquí está el verdadero problema. No era un reptil. Era un torápido, un miembro del grupo que eventualmente evolucionaría a mamíferos. Eso significa que este monstruo estaba más emparentado contigo que con los dinosaurios. Sí, reflexiona un momento. Este superdepredador fue el rey de su época, cazando gigantescos reptiles acorazados e incluso persiguiendo a otros depredadores cuando era necesario. Nada estaba a salvo de la Estrandia interior. Y lo peor, era rápido. No era una bestia lenta y pesada. Podía perseguirte y destrozarte antes de que. Ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Si te quedabas atrapado en el Perian, rezarías para no ver nunca a uno de estos dirigiéndose hacia ti, porque si lo hacías, sería lo último que verías. Si alguna vez había una criatura con la que nunca querrías quedar atrapado en un cañón, era Rubidia. Este monstruoso depredador fue uno de los últimos grandes asesinos del Perian y no andaba con rodeos. El equipo Rubidia era una bestia robusta y poderosa, diseñada para la fuerza bruta y mordidas demoledoras. Su cráneo era grueso y reforzado. Para resistir las brutales luchas de un depredador que se enfrentaba habitualmente a algunos de los animales más resistentes de su época. A diferencia del elegante Inervia, con sus dientes de sable, Rubidia se basaba en la fuerza bruta. Cuando cerraba sus mandíbulas sobre algo, podía aplastar armaduras y huesos como si fueran papel. Y al igual que sus rivales perianos, no era un reptil.
Pertenecía a los gorgonópsidos, un linaje de depredadores parientes lejanos de los mamíferos. Pero eso no lo hace menos aterrador. Esta criatura era una pesadilla. A 4 patas. Con casi 3,3 metros de largo, Rubidia no era el depredador más grande de su época, pero lo compensaba con su enorme poder asesino. Era un superdepredador dominante, capaz de abatir presas enormes, incluso luchando contra otros gorgonópsidos en una batalla por el territorio. Si te encontrabas en su punto de mira, no había escapatoria ni lucha, solo un final rápido y brutal. Si pensabas que el asesino del Titanic o la pesadilla de dientes de sable eran malos, entonces te presento al tanque que podría matarte de un solo golpe. Ankylosaurus. Este enorme y corpulento depredador no era un simple asesino en el perión. Era uno de los carnívoros terrestres más grandes y poderosos de su época. Con unas 20 toneladas de largo y un peso de casi 817 kilogramos, Ankylosaurus tenía la constitución de un ariete con dientes. Su cabeza medía más de 1 metro de largo, armada con gruesas y aplastantes mandíbulas y enormes dientes cerrados diseñados para desgarrar carne y hueso con una eficacia aterradora. A diferencia de algunos de los depredadores más ágiles de su época, Ankylosaurus no dependía de la velocidad. Dependía de la fuerza bruta. Una fuerza abrumadora. Podía embestir a su presa con su enorme cráneo, asestando un cabezazo que le provocaba una conmoción cerebral antes de lanzarse a matarla. Sus mandíbulas eran tan poderosas que un solo mordisco podía destrozar huesos y atravesar pieles gruesas, lo que significaba que ni siquiera la presa más resistente tenía oportunidad. Y para colmo, no era lento. Durante años, se asumió que el Ankylosaurus era un depredador de emboscada lento. Pero nuevos estudios sugieren que, en realidad, era sorprendentemente rápido para su tamaño. Así que, no solo estaba construido como una excavadora, también podría perseguirte y destruirte antes de que tuvieras tiempo de reaccionar. Si te dejaban caer en el perión y de alguna manera evitabas a todos los demás asesinos, Ankylosaurus sería el que finalmente te atraparía, y ni siquiera se desmayaría. Si algunos de los otros depredadores de esta lista eran matones que dependían de la fuerza bruta, entonces Cerinus era el asesino frío y calculador que te acechaba en silencio antes de atacar con precisión. Con unos 3 metros de largo, Cerotinus no era el depredador más grande de. Ya era hora, pero no tenía por qué serlo. Tenía una constitución elegante y estilizada, lo que lo hacía ágil y rápido, perfecto para perseguir presas o emboscar a cualquier desafortunado que se adentrara en su territorio. A diferencia de algunos de los gorgonópsidos más corpulentos, Cerinus tenía un cráneo más estrecho y alargado, lo que significaba que podía cerrar las mandíbulas con la velocidad del rayo. Y una vez que mordía, no lo soltaba. Sus dientes, como sables, no eran solo para exhibir. Estaban perfectamente diseñados para perforar pieles gruesas y asestar una mordedura mortal. Y dado que Cerotinus probablemente era un cazador oportunista, no dudaba en carroñar o incluso atacar a depredadores heridos si eso significaba una presa fácil. ¿Pero qué hacía a Cerotinus especialmente aterrador? Podía cazar en la oscuridad. La evidencia sugiere que tenía una vista bien desarrollada, lo que posiblemente le permitía estar activo al amanecer, al anochecer o incluso en plena noche. Así que, si estuvieras en el Periense, no solo tendrías que preocuparte por los depredadores diurnos. Ceroxinus podría estar acechando en las sombras, observándote, esperando el momento perfecto para atacar. Si de alguna manera sobrevivías a la descomunal fuerza bruta de Ankylosaurus o a la sigilosa emboscada de Cerinus, entonces de Arca Gorgen era el depredador que remataría el trabajo con una sonrisa. Con alrededor de 90 centímetros de largo, no se acercaba ni de lejos al tamaño de los otros gorgonópsidos. Pero no dejes que eso te engañe. Este ser seguía siendo un depredador mortal. Dietkorgan pertenecía al mismo linaje aterrador que Rubidia y Ostrancia, pero era más pequeño, más rápido e igual de letal. Sin embargo, lo que lo hacía realmente inquietante: su cráneo. La gorgona Viatka tenía una cara ancha, casi sonriente, lo que la hacía parecer inquietantemente diferente de sus primos con dientes de sable.
pero detrás de esa sonrisa inquietante se escondían colmillos afilados como cuchillas y una mordida lo suficientemente fuerte como para desgarrar la carne con facilidad. Puede que no fuera el mayor depredador de su entorno, pero era ágil, eficiente y perfectamente capaz de abatir presas más pequeñas o devorar presas más grandes. Y al igual que otros gorgonópsidos, no era un reptil. Era un pariente lejano de los mamíferos. Si alguna vez has observado a un perro o un gran felino y te pareció intimidante, imagina uno con largos colmillos aserrados, cuerpo de reptil y un cráneo que parecía permanentemente encerrado en una sonrisa maliciosa. Si deambularas por el desierto de Peria de noche, no oirías venir a Vaca Gorgón. Solo verías esos dientes justo antes de que te mordiera. No todas las criaturas de Peria eran asesinos sedientos de sangre. Algunas fueron diseñadas para sobrevivir a los asesinos. Descubre a Scutosaurus, una fortaleza andante prehistórica que parecía un reptil. Ariete. Con unos 2,4 metros de largo y casi 450 kilos de peso, el Scutosaurus no solo era grande, sino que también contaba con una sólida armadura. Su nombre significa literalmente lagarto escudo, y con razón. Esta bestia estaba cubierta de gruesas placas óseas, lo que le otorgaba una defensa casi impenetrable contra los mortíferos gorgonópsidos que vagaban por su mundo. Si algo como Inostrania o Rubidia quería derrotarlo, tendría que esforzarse. Pero el Scutosaurus no era solo un tanque lento e indefenso, tenía patas poderosas, lo que le permitía moverse sorprendentemente rápido para su tamaño. Y aunque no tenía dientes afilados ni garras, sí tenía un cráneo fuerte y grueso que podía usar para dar cabezazos defensivos. Imaginen un bulldog prehistórico gigante con armadura. Ese es el Scutosaurus. Pasaba la mayor parte del tiempo caminando penosamente por los paisajes áridos, buscando comida. Pero no se equivoquen, si un depredador cometía el error de atacar a un Scutosaurus adulto, podría terminar con dientes rotos en lugar de comida. Si el Scutosaurus fuera un animal andante fortaleza, entonces Payosaurus era su primo más feo y cruel. Esta cosa parecía un dinosaurio aplastado con un sapo y un armadillo. Y de alguna manera funcionaba. Con unos 3 metros de largo y un peso de hasta 900 kilos, Payosaurus era un tanque de movimiento lento y flotante cubierto de gruesas placas óseas de armadura. No estaba hecho para la velocidad. No necesitaba hacerlo. La mayoría de los depredadores de la época probablemente echaron un vistazo a su piel acorazada y a su enorme corpulencia y pensaron, no vale la pena. E incluso si algo como un gorgonópsido intentara. Dale un mordisco, buena suerte atravesando la armadura. Esas placas óseas no eran solo para presumir. Funcionaban como una armadura prehistórica, convirtiendo al Parasaurus en uno de los animales más resistentes de su época. Su cara, una pesadilla. Tenía un cráneo ancho y aplanado, una boca llena de dientes de formas extrañas y crestas y protuberancias óseas por toda la cabeza, lo que le daba el aspecto de un monstruo salido de una pesadilla. Pero esa horrible cara no era solo para presumir. Puede que ayudara a disuadir a los depredadores o incluso se usara para batallas a cabezazos con los rivales. El Parios fue uno de los últimos grandes herbívoros del Periano. Se movía pesadamente por los antiguos paisajes como un tanque prehistórico con patas. Pero ninguna armadura pudo protegerlo de lo que se avecinaba cuando se produjo la extinción masiva del Periano. Este gigante de armadura, junto con casi todo lo demás, desapareció para siempre. Si pensabas que el Scosaurus y el Parios eran extraños, espera a conocer al Moscops. Una criatura que parecía como si alguien hubiera intentado construir un hipopótamo con piezas de repuesto y luego se hubiera dado por vencido a mitad de camino. El tanque de músculos fue uno de los mayores asaltantes del Periano tardío. Y poseía uno de los cráneos más gruesos de cualquier animal terrestre de su época. Y no era solo para presumir. El Muscops estaba hecho para dar cabezazos. Tenía un cráneo enorme y reforzado, perfecto para aplastar a sus rivales en brutales batallas que aplastaban los huesos. Imaginen un par de Muscops chocando sus cabezas. Sus gruesos cráneos absorbían el impacto como cascos de fútbol americano prehistóricos. El ganador obtenía la mejor comida,
el mejor territorio y probablemente algo de el derecho a presumir, si es que eso era algo común en el Periano. Pero a pesar de su apariencia robusta, el musk ox se dedicaba por completo a la vida vegetal. Tenía dientes grandes y aplastantes diseñados para devorar la vegetación y pasaba la mayor parte del tiempo deambulando torpemente masticando helechos prehistóricos. Lo curioso es que el musk ox no era solo otro bruto tonto. Algunos investigadores creen que pudo haber sido más inteligente que los demás habitantes de su época, lo que significa que podría haber tenido habilidades básicas para resolver problemas o incluso comportamientos sociales. Entonces, sí. Si de alguna manera te hubieran arrojado al Periano, no tendrías que preocuparte por la policía almizclera que te persiga. Pero si te acercas demasiado, un movimiento en falso y este ariete prehistórico podría derribarte la próxima semana. Si pensabas que Parius era un tanque andante, te presento a Bradysaurus. Una versión aún más grande, lenta y fea. Este enorme herbívoro, que medía hasta 3,6 metros de largo y pesaba alrededor de 1000 kilogramos, fue uno de los primeros y más grandes parasaurios que vagaron por el Periano. Pero olvídate de la velocidad. El nombre. Bradosaurus significa literalmente lagarto lento, y se ganó ese nombre. Este animal no corría más rápido que cualquier cosa, pero claro, no le hacía falta. Todo su cuerpo estaba cubierto por una gruesa armadura ósea, convirtiéndolo en una pieza andante de músculo y hueso prehistóricos. Si un gorgonópsido o un titanoponius hubiera querido derribarlo, habría sido como intentar masticar una armadura. Bradosaurus pasaba la mayor parte del tiempo masticando helechos y otras plantas perianas, probablemente sin importarle mucho los depredadores que lo acechaban. Su cráneo era ancho y corpulento, con una cara que parecía haber sido golpeada con una pala demasiadas veces. Y al igual que sus parientes posteriores, es posible que usara ese grueso cráneo para disputar cabezazos con sus rivales. Pero si bien su armadura podía protegerlo de los depredadores terrestres más letales, nada podía protegerlo del mayor desastre en la historia de la Tierra. Cuando la extinción masiva de Perán extinguió más del 90% de la vida, Bradosaurus, junto con todos los demás parasaurios, desapareció para siempre. Tan aterrador como la Tierra. Los depredadores de los lingianos no eran el único combustible de pesadilla que acechaba el mundo antiguo. Los cielos y los bosques aún estaban plagados de insectos gigantes, reliquias de una época anterior, cuando los niveles de oxígeno eran más altos y los artrópodos podían alcanzar tamaños monstruosos. Algunas de estas criaturas podrían incluso haberse cruzado con las bestias de las que acabamos de hablar. Quizás una titanoponia atacó a una libélula enorme como la Meganopsis cuando ésta se cernía demasiado cerca. O quizás un musk ox usando su grueso cráneo. Abrirse paso a través del denso follaje perturbó un nido de 1000 pies del tamaño de un brazo y escorpiones gigantes que acechaban bajo la maleza. Pero aunque la era de los insectos gigantes estaba llegando a su fin, aún no habían desaparecido. Y si pensabas que los depredadores terrestres eran aterradores, espera a ver lo que aún se arrastraba y volaba a finales del Periano. Si te encontraras en las selvas del Carbonífero, la primera sensación que sentirías probablemente sería aturdimiento, mareo y visión borrosa. Esto se debe a los niveles excesivos de oxígeno, tan abundantes que incluso una pequeña chispa podría encender la madera húmeda. Al mirar hacia abajo, probablemente verías tus pies hundirse ligeramente en el pantano, lo cual sería típico, ya que la alta humedad y los ambientes pantanosos eran un sello distintivo de las carboníferas. Pero el verdadero espectáculo ocurriría sobre ti, en el cielo. Si levantaras la mirada, verías algo similar a pájaros volando, con sus alas emitiendo un fuerte zumbido y una notable vibración en el aire. Estos eran gigantes prehistóricos. Mariposas conocidas como Paleodictyoptera. La envergadura de un representante típico de esta especie promediaba los 40 centímetros, y los ejemplares más grandes alcanzaban los 56 centímetros, casi 10 veces el tamaño de los insectos voladores modernos. Las Paleodictyoptera se encontraban entre las criaturas aladas más grandes del Carbonífero. Su nombre, que significa ala reticulada antigua, se refiere a sus intrincados patrones alares, que se asemejaban a una delicada malla.
Además de 2 pares de alas estándar con patrones vibrantes, estos insectos también tenían pequeñas proyecciones cerca de la cabeza que han actuado como estabilizadores durante el vuelo. En la cabeza, portaban una probosa que utilizaban para consumir fluidos vegetales, un ejemplo temprano de adaptación a este tipo de alimentación. Aparte de su enorme tamaño, la ópera de Paleodicti no tenía forma de intimidarte. Eran herbívoros inofensivos, interesados únicamente en los jugos ricos en nutrientes de las plantas. No se podía decir lo mismo de un depredador terrestre del Carbonífero, que representaba una amenaza mortal para todo lo que se cruzara en su camino. No tendrías problemas para detectarlo. Se le conoce como Pominoscorpius curtinensis, ya que fue el escorpión más grande de la historia del planeta. Alcanzaba hasta 71 centímetros de longitud. Como referencia, el escorpión moderno más grande, el escorpión emperador, apenas alcanza los 20 centímetros. El Pominoscorpius tenía un cuerpo enorme cubierto por un exoesqueleto cinético que le proporcionaba una excelente protección contra otros depredadores. Sus grandes y poderosas pinzas, equipadas con garras afiladas, le permitían atrapar y sujetar a sus presas. Mientras tanto, su cola curva, con un aguijón venenoso, le servía como aguijón mortal. Sentencia por la presa capturada bajo la presión de las pinzas. El Pulmonoscorpius era un depredador activo que, por lo general, cazaba artrópodos, moluscos, anfibios y reptiles más pequeños. Presente tanto en tierra como en agua, su adaptación al entorno acuático lo hizo prosperar como depredador en los mares antiguos. Y si no tendrías problemas para notar a este escorpión gigante del tamaño de un Bull Terrier, él también te detectaría fácilmente. Tenía 2 pares de ojos, 2 centrales para la percepción espacial y otro lateral. Par probablemente para detectar la luz. Además, pudo haber tenido receptores sensoriales en su cuerpo, lo que mejoraba aún más su capacidad para orientarse y localizar presas. Si no te considerabas aracnofóbico antes de encontrarte con este escorpión venenoso de casi 76 centímetros, podrías desarrollar un nuevo miedo. Pero por ahora, volvamos a los cielos carboníferos donde, además de mariposas prehistóricas benignas como el Paleodict, encontramos depredadores alados. Este depredador te resultaría sorprendentemente familiar, ya que sus descendientes aún existen. Las libélulas, con la diferencia de que éstas eran anómalamente gigantescas, más de 10 veces más grandes que sus parientes modernos. La libélula megora fue uno de los insectos voladores más grandes de todos los tiempos. A simple vista, no es tan diferente de una libélula común, aunque gigante. Y en cierto modo lo es. Con una envergadura de entre 6,5 y 7 metros y una longitud corporal de hasta 40 centímetros, rivalizaban en tamaño con los halcones peregrinos modernos. Hace más de 300 millones de años, estos insectos gigantes eran temibles cazadores aéreos. Ostentaban el título de ápice, depredador de los cielos carboníferos hasta finales del Periano, cuando surgieron los primeros reptiles planeadores. Sus grandes ojos compuestos, que les proporcionaban una visión de casi 360 grados, les permitían avistar presas desde arriba y desde abajo. Además, sus fuertes patas con espinas para capturar presas eran características de depredadores muy agresivos y peligrosos. Se cree que entre sus presas a menudo se encontraban las mariposas gigantes mencionadas anteriormente. Su adaptabilidad a diferentes entornos permitió a Meora emplear una doble estrategia de caza. Estrategia. Podían posarse en la proverbial atalaya, esperando emboscar a una presa potencial o perseguirla activamente en vuelo. Depredadores rápidos y ágiles, destacaban en maniobras aéreas precisas, esquivando obstáculos con precisión mientras perseguían a sus objetivos. Si bien las libélulas gigantes no tenían oponentes formidables en el aire, vivir en tierra presentaba desafíos incluso para el poderoso Pominoscorpius, especialmente al enfrentarse a otra criatura colosal conocida como Arthropleura. Un titán entre los invertebrados terrestres, Arthropleura aterroriza a cualquiera con su apariencia y tamaño. Es el 1000 pies más grande que jamás haya existido y, al mismo tiempo, el invertebrado terrestre más grande en la historia de la Tierra.
Los miembros más pequeños de este género alcanzaban hasta 30 centímetros de longitud, mientras que los ejemplares más grandes alcanzaban la asombrosa cifra de 2,6 metros y pesaban 50 kilogramos. Compárese esto con el milpiés más longevo actual, Araspaestrachus gegas, que solo crece hasta 33 centímetros. Sus cuerpos constaban de 30 segmentos acorazados, cada uno de hasta 50 centímetros de ancho, con un par de patas debajo de cada uno. Segmento. Como muchos arrópodos, Arthroplurus se desprendía periódicamente de su exoesqueleto cuando la capa protectora externa le quedaba pequeña. Uno nuevo y más resistente crecía en su lugar. Se cree que Arthroplurus poseía un exoesqueleto protector extremadamente duradero que podía protegerlo de los encuentros con depredadores. Sin embargo, cabe destacar que tales enfrentamientos con otros animales eran muy poco frecuentes, ya que el período carbonífero no se caracterizaba por tener muchos depredadores. Incluso los escorpiones gigantes probablemente dudarían en atacan a un milpiés varias veces más grande. No se han encontrado fragmentos fósiles de la cabeza y la boca de estos gigantes, por lo que la dieta de los especímenes más grandes sigue siendo incierta. Sin embargo, los científicos especulan que estas manifestaciones rastreras de insectofobia probablemente se alimentaban de materia vegetal en descomposición y semillas. Presumiblemente, los individuos jóvenes eran estrictamente vegetarianos, mientras que los adultos podrían haber consumido ocasionalmente carne en descomposición o incluso devorado animales pequeños. Pero la naturaleza única de la selva del Carbonífero no se detuvo aquí. Entre los pantanos, otro depredador acechaba, esperando a pequeños reptiles y anfibios. Parecía una araña inusualmente grande. Aunque no era una araña verdadera, era un pariente lejano, un escorpión marino conocido como Mega. Música, su increíble parecido con las arañas inicialmente confundió a los paleontólogos cuando encontraron sus restos fosilizados, lo que los llevó a presumiblemente a darle el nombre de Megaracne, que se traduce como araña grande. Sin embargo, después de un tiempo, se hizo evidente que Megaracne era un escorpión marino de tamaño notable. Su longitud corporal alcanzaba los 57 centímetros. Su estructura única le permitía alimentarse mediante un método llamado alimentación por barrido. Con apéndices en forma de pala, se abría paso entre sedimentos blandos en entornos acuáticos como pantanos y ríos, capturando y consumiendo pequeños invertebrados como gusanos, insectos y arrópodos más pequeños. Ocasionalmente, se alimentaba de presas terrestres como reptiles y anfibios. Sin embargo, los animales terrestres probablemente eran más rápidos que Megaracne y, por lo tanto, era una presa menos exitosa. Parece que este escorpión marino se escondía en una madriguera o río, esperando a las víctimas que se acercaban demasiado a su guarida mortal. En cuanto a la caza activa, su antepasado, Terraotus, un escorpión marino gigante que vivió hace más de 400 millones de años, era mucho mejor. Esta especie no solo era más dinámica, sino también más grande que Megaracne. Su longitud era casi comparable a la altura de un humano promedio, 1,5 metros. Y si piensas que este arrópodo es inusualmente grande, es solo una ilusión. Comparado ante el gigante llamado Ibopterus, Terraotus queda relegado a un segundo plano. La longitud de los ejemplares más grandes de Ibopterus podía alcanzar de 1,8 a 2 metros. Probablemente ostentaban el récord como los más pesados de su especie debido a sus cuerpos anchos y compactos. El método de alimentación de este gigante no era muy diferente al de sus parientes más pequeños. Seguía siendo el mismo método de alimentación de barrido, excepto que su dieta podría haber incluido reptiles y anfibios más grandes. Y no, este no es el límite para los arrópodos gigantes. El más grande. Un representante de esta especie puede considerarse con seguridad un Yalóptero, que vivió hace 400 millones de años. Alcanzaba un tamaño de entre 2,3 y 2,6 metros, lo que lo convierte en uno de los arrópodos más grandes jamás descubiertos. Las principales herramientas de defensa y caza de este gigante eran sus garras. Podían medir aproximadamente 42 centímetros de largo y eran lo suficientemente poderosas como para agarrar y aplastar fácilmente a sus presas.
Sin embargo, un tamaño tan grande no equivalía a un peso descomunal debido a la simplicidad de su anatomía. Y a pesar de tener una longitud comparable a la de un automóvil, el peso de un Jackalopeus probablemente no superaba los 100 kilogramos. No todas las criaturas del periodo de las coníferas se vieron afectadas por el gen gigante. En medio de la húmeda selva prehistórica, donde enormes libélulas llenaban los cielos y las aguas albergaban escorpiones gigantes, había otros seres, criaturas tan diminutas que sería difícil distinguirlas bajo los pies. Con el nombre de Trigona, estas pueden considerarse prototipos de las primeras arañas de la historia. Los miembros más pequeños de la especie medían apenas unos milímetros, mientras que los más grandes alcanzaban los 5 centímetros. Estos fueron los primeros arácnidos terrestres conocidos por la ciencia. Aparecieron hace más de 400 millones de años, mucho antes del Carbonífero, y estaban completamente adaptados a respirar aire y ya no dependían del agua. Su apariencia no era muy diferente a la de las arañas modernas. El cuerpo estaba dividido en un cefilorax y un abdomen segmentado y cubierto de placas quitenosas. Sus patas también eran similares a las de las arañas. Sin embargo, a diferencia de las arañas modernas, no podían tejer telarañas. Su cefilorax estaba protegido por una carapaza, lo que les valió el apodo de arañas acorazadas. Eran de los depredadores más pequeños de su época, cazando invertebrados de cuerpo blando como gusanos, por ejemplo. Probablemente no usaban veneno para cazar, sino que se basaban en agarrar a sus presas con las patas, sujetándolas para consumirlas. Es posible que también se alimentaran de plantas, al igual que ciertos ácaros, que, como referencia, tenían una apariencia similar para activar el sistema. El período carbonífero fue un escenario ideal para experimentos evolutivos. Criaturas únicas, gigantescas y a menudo peligrosas dominaban el aire y la tierra. Sin embargo, quizás uno de los experimentos evolutivos más fascinantes de este periodo se llevó a cabo bajo el agua, creando algunas de las criaturas mejor acorazadas de la época. Lepidocalas era una antigua especie de gusano que vivió hace unos 400 millones de años en el territorio de la actual Australia. Prosperaban en arrecifes poco profundos y se alimentaban de desechos orgánicos. Con apenas una fracción de pulgada de largo, estas criaturas solo podían observarse en detalle bajo un microscopio. Sin embargo, tienen otro apodo más memorable, el gusano Excalibur. Este nombre, inspirado en la legendaria espada del rey Arturo, se lo ganaron con razón. Externamente, se asemejaban a caballeros con armadura pesada. Estaban cubiertos por placas superpuestas de cristales de calcite que se extendían por todo su cuerpo. Esta armadura proporcionaba una protección extremadamente duradera. Debajo de la capa de cristal había un exoesqueleto ligero, similar a la cota de malla que usaban los caballeros debajo de su armadura. Además, el gusano Excalibur se acurrucaba en una bola, protegiendo las partes de su cuerpo, desprotegidas y por lo tanto vulnerables. Los bordes afilados de su armadura cristalina lo hacían aún más formidable para los enemigos potenciales, ya que sobresalían cuando el gusano se enroscaba. Pocas criaturas eran capaces de dañar a estos gusanos acorazados. Morder su caparazón cristalino era casi imposible, y tragarlos tampoco era una gran opción. La evolución proporcionó a estos gusanos defensas impecables. Pero al final, esto tuvo un costo significativo. Costo. Incluso esta sólida protección que garantizaba la seguridad contra los depredadores tenía una desventaja. La pesada armadura limitaba su movilidad, dificultando la búsqueda de alimento o la dispersión a nuevos hábitats. Como resultado, el gusano Excalibur no dejó descendientes notables. Su extinción definitiva coincidió con la extinción masiva del final del período Devoniano. Los anfibios comenzaron a diversificarse y los reptiles evolucionaron hacia formas muy similares a los lagartos modernos, con columna vertebral que les permitía vivir y desplazarse en tierra. Estos anfibios también eran enormes, y algunas especies eran depredadoras, parecidas a los cocodrilos modernos, con dientes afilados y longitudes de casi 6 metros. Al igual que los cocodrilos y caimanes modernos, algunos evolucionaron para tener una piel más gruesa y escamosa, lo que solucionó el problema de la desecación corporal si permanecían fuera del agua demasiado tiempo.
Por primera vez, los anfibios evolucionaron para poner huevos amnióticos o respiradores de aire en tierra. Esto lo cambió todo, ya que estos animales ahora podían vivir tanto dentro como fuera del agua. Fuentes. El período carbonífero dio paso al período Periano, que comenzó hace aproximadamente 300 millones de años, solo 50 millones de años antes de los dinosaurios. Durante este período, todos los continentes existían como una gran masa terrestre llamada Pangea. Los primeros animales grandes, que alimentaban plantas y animales carnívoros, evolucionaron durante este tiempo. Algunas de estas criaturas podrían confundirse con dinosaurios, pero en realidad estaban más estrechamente relacionadas con los mamíferos y reptiles. Una de estas extrañas criaturas fue el Diplorapsis. Parecía un poco como una salamandra que medía en promedio alrededor de 1 metro de largo, pero su cabeza tenía forma de boomerang. Otro nuevo reptil en el planeta fue el icónico Dimetradon, que alcanzaba unos 5 m de largo y tenía una gran vela en el lomo, que probablemente usaba para regular su temperatura corporal. Durante el período Periano, los mamíferos aumentaron su dominio. Los más grandes eran criaturas clasificadas como Gorgonopsiums, una clase de animales gigantes parecidos a osos, todos con dientes diferentes y especializados para distintas funciones. Estos animales podían ser herbívoros o carnívoros y su tamaño variaba desde menos de 1 kilogramo hasta más de 1 tonelada. Un grupo de estas criaturas se conocía como sinodones. Su nombre significa dientes parecidos a los de un perro. Estos animales tenían un comportamiento social y existe evidencia fósil que demuestra que cazaban en manadas. En los océanos, evolucionaron peces con esqueletos óseos auténticos. Los tiburones y las rayas prosperaron, así como las esponjas y los corales. En tierra, los insectos evolucionaron con piezas bucales adaptadas que les permitían perforar y... ¡qué asco! Pero hace unos 252 millones de años, la era periana llegó a un final abrupto debido a un cataclismo que causó una extinción masiva. En 2001, los científicos hicieron un descubrimiento escalofriante. Un cometa o asteroide masivo similar al que extinguió a los dinosaurios exterminó a los reptiles gigantescos predecesores 200 millones de años antes. ¿Pero cómo llegaron los científicos a esta conclusión? Se encontraron moléculas de helio y argón atrapadas en carbono en altas proporciones que solo podrían haber provenido del espacio. Se estima que el asteroide o cometa tenía entre 6 y 12 kilómetros de diámetro. Los investigadores afirman que el impacto habría liberado una energía 1 millón de veces mayor que la del mayor terremoto del siglo pasado. Además de este descubrimiento, existen pruebas de que las actuales Siberia y China experimentaron erupciones volcánicas a una escala inimaginablemente masiva. Estas erupciones crearon nubes de polvo y ceniza que bloquearon la luz solar. No solo eso, sino que durante 1 millón de años, 3 millones de kilómetros cúbicos de lava se derramaron. El suelo, cubriendo todo el planeta con una capa de 10 metros de espesor. El impacto del asteroide, combinado con la actividad volcánica, fue la proverbial explosión de una escopeta de 2 cañones. La Tierra volvió a ser un lugar muy infeliz. La combinación de estos dos eventos resultó en lo que se conoce como la Gran Mortandad. El 90% de todos los animales marinos y el 70% de todos los animales terrestres que vivían durante este tiempo perecieron. La extinción de la era Triásica Periana, hace 252 millones de años, marcó el comienzo de la era Mesozoica. Periodos Triásico, Jurásico y Cretácico, que duraron 186 millones de años. Durante el Triásico, existía un vasto supercontinente llamado Pangea, compuesto principalmente por vastos desiertos con un clima cálido y seco, rodeado por un inmenso océano llamado Pantalasa. Los dinosaurios comenzaron a evolucionar entre mediados y finales del Triásico. Cuando hablamos de dinosaurios, inmediatamente imaginamos animales imponentes y estruendosos como el Tiranosaurio Rex. Pero nuevas investigaciones demuestran que los dinosaurios y sus parientes, los pterosaurios, evolucionaron a partir de ancestros extremadamente pequeños. La prueba de esta teoría se descubrió en Madagascar cuando se descubrió una especie de reptil recién descubierta.
llamado Kangapankali o pequeño cazador de insectos, vivió hace unos 237 millones de años y medía tan solo 10 centímetros de altura. Es uno de los primeros animales pequeños encontrados de la raíz del árbol genealógico Ornithodora y constituye un descubrimiento importante. El evento de miniaturización en el que vivió sirvió como estrategia de supervivencia para los primeros ornitodores y el desgaste de sus dientes demostró que la diminuta criatura se alimentaba de insectos. Esto eliminó la necesidad de que compitieran con sus parientes por la carne. Además, los investigadores de este pequeño pariente de los dinosaurios demostraron que las plumas y otras cubiertas de piel vellosas que se encuentran en los dinosaurios y pterosaurios verdaderos posteriores probablemente se originaron para proteger a los pequeños ancestros dinosaurios del clima extremo del período Triásico medio a tardío, cuando evolucionaron los primeros dinosaurios. El Triásico marcó el auge de los reptiles, principalmente los arosaurios o lagartos gobernantes y los torápsidos o reptiles similares a los mamíferos. Por razones. Aunque se desconoce, los arosaurios tuvieron una ventaja evolutiva, superando a sus primos mamíferos y evolucionando, entre mediados y finales del Triásico, hasta convertirse en los primeros dinosaurios auténticos, como el Eoraptor y el Herrerasaurus. Los dinosaurios se dividieron en dos ramas principales, los sicianos, que significa con caderas de lagarto, y los orniticios, o dinosaurios con caderas de ave. El Eoraptor se encontraba en la raíz del árbol genealógico soriciano. Medía solo 91 centímetros de largo y pesaba unos 11 kilogramos. Tenía patas largas que le permitían correr rápido y sus patas delanteras tenían garras afiladas que le ayudaban a atrapar presas. Herrerasaurus fue más avanzado en evolución que el Eoraptor porque tenía una articulación en la mandíbula inferior. Tenía un cráneo grande y sus mandíbulas estaban armadas con los afilados dientes de un carnívoro. Su longitud promedio era de 3 a 6 m y tenía 5 dedos en cada pata con garras romas. Stoicosaurus fue otro dinosaurio verdadero primitivo que medía unos 2 m de largo, con un cráneo tan grande como su fémur y con 13 a 14 dientes afilados en sus mandíbulas superior e inferior. Tenía patas delanteras cortas con 5 dedos. Tenía patas traseras largas que le permitían correr rápido. El Stegosaurus era un depredador que pesaba unos 30 kilogramos. Y aunque este dinosaurio era bastante pequeño, probablemente no tenía problemas para lidiar con presas más grandes. Eoraptor, Herrerasaurus y Stoicosaurus son excelentes ejemplos de la rápida evolución de los dinosaurios depredadores hace 225 millones de años. Pero al mismo tiempo, aparecieron en el registro fósil los primeros dinosaurios plantadores. Tyrannosaurus era un dinosaurio de 1 metro que pesaba de 2 a 9 kilogramos y tenía dientes muy juntos que formaban un borde continuo para triturar materia vegetal. A finales de en el período Triásico, existieron al menos 15 dinosaurios diferentes. Durante el período Jurásico, el clima de la Tierra cambió de cálido y seco a uno mucho más húmedo y subtropical. Bosques de helechos, psíquicas y coníferas comenzaron a cubrir el planeta y el aire era cálido y húmedo, con brisas tropicales. Al comienzo de este periodo, la fragmentación del supercontinente Pangea continuó y se aceleró. Laurasia, la mitad norte del continente, se dividió en América del Norte y Eurasia. La mitad sur. La Gondwana comenzó a fragmentarse durante el Jurásico Medio. Las partes orientales, la Antártida, Madagascar, India y Australia, se separaron de la mitad occidental de África y Sudamérica. Nuevos océanos inundaron los espacios intermedios. Enormes montañas se alzaron en el lecho marino y elevaron el nivel del mar hacia los continentes. Fue toda esta agua la que creó el clima húmedo y subtropical. Los desiertos comenzaron a reverdecer. Abundaban las sicácidas, parecidas a palmeras, y las coníferas como la araucaria y el pino. Los océanos se llenaron de vida diversa y abundante. Y en la cima de la cadena alimentaria oceánica se encontraban los reptiles marinos. Los plesiosaurios, con sus largos cuellos y aletas con forma de espátula, se encontraban cocodrilos marinos gigantes, tiburones y rayas. Los ictiosaurios, los cefalópodos similares a calamares, los amonites de concha enrollada, las esponjas, los caracoles y los moluscos abundaban en los océanos antiguos.
Los arrecifes de coral crecieron y se expandieron rápidamente en las aguas cálidas, y el plancton microscópico aumentó rápidamente hasta el punto de que pudo haber transformado partes del océano rojo. El ave más antigua conocida, Archaeopteryx, surcó los cielos a finales del Jurásico, probablemente evolucionando a partir de un dinosaurio ceyosaurio primitivo. Los Archaeopteryx tuvieron que competir por el espacio aéreo con los pterosaurios, reptiles voladores que habían estado zumbando en el cielo desde finales del Triásico. Mientras tanto, insectos como las cicadélidos y los escarabajos abundaban, ya que muchos de los primeros mamíferos de la Tierra se escabullían a los pies de los dinosaurios. Fue en esta época que los dinosaurios comenzaron a dejar su huella de forma significativa. Literalmente, pequeños cuadrúpedos. Los dinosaurios que surgieron gradualmente evolucionaron hasta convertirse en gigantes de varias toneladas. El Zoraot que surgieron, llamado Brachiosaurus, medía 16 metros de altura y se extendía hasta unos 26 m de largo, y podía pesar hasta 25 toneladas. Otro gigante herbívoro, llamado Diplodocus, medía 27 metros de largo y pesaba entre 30 y 50 toneladas. El gran tamaño de estos dinosaurios gigantes pudo haber detenido los ataques de un dinosaurio carnívoro corpulento que caminaba sobre dos poderosas patas, que también vivió en esta época, el ominoso Allosaurus. Este enorme carnívoro se extendía. Medía de 7 a 12 metros de largo, pesaba casi 2 toneladas y tenía 16 dientes afilados en la mandíbula superior e inferior. Al igual que muchos dinosaurios depredadores del Mesozoico, el Allosaurus crecía, mudaba y reemplazaba constantemente sus dientes de 7,6 a 10 centímetros. Además, era rápido. Los modelos sugieren que podía correr hasta 34 kilómetros por hora. La evidencia fósil muestra que el Allosaurus se abalanzó sobre el Stegosaurus y el dinosaurio, que se alzaba sobre él, se defendió, perforando los huesos del Allosaurus con su cola puntiaguda y afilada. Esta podría ser la razón. El Stegosaurus tuvo una larga trayectoria y sobrevivió hasta finales del Cretácico. Pero surgieron nuevos depredadores tan aterradores como el Allosaurus. El Tyrannosaurus Rex norteamericano podía alcanzar los 12,5 metros de largo y pesar entre 8 y 10 toneladas, aunque algunos afirman que podría pesar la mitad de estas estimaciones. Pero el T-Rex no estaba solo en la categoría de dinosaurios carnívoros. De hecho, era superior o igual a otros dos monstruos de dientes afilados. El Gigantosaurus americano, con la misma constitución y un peso de 9 toneladas, y el Spinosaurus norteafricano, de 10 toneladas. Aún así, el T-Rex era un depredador cruel y desagradable, por no decir completamente antihigiénico. Los expertos creen que fragmentos de carne podrida y cargada de bacterias se alojaban constantemente en sus dientes, apretados entre sí, lo que le provocaba una mordedura séptica que eventualmente sería fatal para su presa herida. Por supuesto, este proceso habría llevado al menos varios días o semanas, y otro T-Rex probablemente se beneficiaría. Los científicos que examinaron el cráneo del T-Rex determinaron que tenía una fuerza de mordida de entre 700 y 2200 kilogramos por pulgada cuadrada y podía morder carne de hasta 225 kilogramos. Sin embargo, el Tyrannosaurus Rex, al igual que el Allosaurus, tenía problemas con las presas. Vivió en la misma región y periodo que algunos dinosaurios acorazados. Uno de los dinosaurios más emblemáticos, junto con el T-Rex, es sin duda el Triceratops, que significa cara con 3 cuernos. Todos los Triceratops tenían cráneos con 3 cuernos. 2 cuernos enormes estaban sobre la cuenca del ojo y uno más pequeño sobre la nariz. Con un peso aproximado de 6,5 a 13 toneladas. El Triceratops más grande medía 9 metros de largo desde la nariz hasta la cola. La punta de sus hombros se elevaba 3 metros del suelo. Los dientes del Triceratops estaban dispuestos en baterías dentales, y cada diente individual se apilaba en una columna vertical de 3 a 5 dientes. Estas formaban filas con 36 a 40 columnas cargadas de dientes. Esto significa que un solo Triceratops podía tener 800 dientes a su disposición. Tenía un pico estrecho y poderosas mandíbulas que le permitían triturar vegetación resistente y árboles. Es uno de los últimos dinosaurios no aviares que evolucionó a finales del Cretácico.
El Ankylosaurus es otro de los dinosaurios acorazados más famosos. Fue el anquilosáurido más grande y el último de su especie. Se cree que vivió hasta finales del Cretácico. El cuerpo de los anquilosaurios estaba cubierto de placas óseas. Tenía pico, dientes y 4 cuernos que se proyectaban hacia atrás desde la cabeza. Su cola terminaba en una masa que le proporcionaba protección contra los depredadores. Esto habría sido útil desde la época de los anquilosaurios. Convivieron con el Tyrannosaurus rex y otros depredadores carnívoros. A mediados del Cretácico, los dinosaurios de la familia Ornitopod evolucionaron hasta convertirse en los populares hidrasaurios o dinosaurios de constitución patoide. Eran grandes, de formas extrañas y de baja estatura, devoradores de vegetación, con picos robustos en el hocico que utilizaban para triturar la vegetación. Se cree que estos dinosaurios vivían en manadas y eran capaces de caminar sobre 2 patas. Los Oraoth se volvieron aún más grandes a finales del Cretácico. Es posible que se creía que el Brachiosaurus y el Diplodocus eran grandes, pero para finales del Cretácico, existía otro dinosaurio que posiblemente sea el animal terrestre más grande que jamás haya pisado la Tierra, el Argentinosaurus. Este coloso podía medir entre 30 y 40 metros de largo y pesar entre 50 y 100 toneladas. Pertenecía a la familia Titanosauria, el grupo dominante durante el Cretácico, y era herbívoro, al igual que sus primos saurópodos. También existía una extraña nueva raza de dinosaurio que vivió hace 20 millones de años. Años antes de que se extinguieran. Se les llamaba Pachyphylosaurus o dinosaurios de cabeza hueca y tienen un cráneo de aspecto extraño con cuernos en el hocico y alrededor de la base. Estos podrían haber sido utilizados para luchar contra los últimos grandes depredadores o incluso para demostrar dominio sobre su propia especie. Por supuesto, se han encontrado más de 700 dinosaurios diferentes hasta ahora, pero no hay tiempo suficiente para cubrirlos todos en un solo video. Hay algunos dinosaurios que vivieron en las regiones más frías cuando estaban más al sur, dentro del Círculo Polar Antártico, durante el Cretácico. Durante este periodo, podría haber nieve y hielo, con temperaturas de hasta menos 10 grados centígrados. Durante los oscuros inviernos de 3 meses, una variedad de dinosaurios vivían en esta zona polar. En 2014, se encontró una sección del cráneo y las mandíbulas superior e inferior de un T-Rex en miniatura llamado Nanosaurus hooglandi. Se cree que muchos dinosaurios tenían plumas para protegerse de los elementos, y este pequeño primo del T-Rex medía unos 6 m de largo. Ahora, se creía que todas las especies de Tyrannosaurus rex tenían plumas para protegerse de los elementos, y el Nanoxaurus no era la excepción. Otros dinosaurios, como los dinosaurios con cuernos y los dinosaurios con forma de pato, junto con otros pequeños depredadores emplumados, superraptores parecidos a loros y un pequeño herbívoro llamado Leela, también vivieron en la región polar. Pero su tiempo pronto llegaría a su fin. Todo el mundo habla de la dramática extinción de los dinosaurios. Pero a juzgar por los impresionantes 165 millones de años que sobrevivieron, podrían ser los más. Los animales vertebrados más exitosos que jamás hayan existido en el planeta Tierra. De hecho, algunos parientes de los dinosaurios aún existen en el planeta. Las aves modernas son, de hecho, descendientes de dinosaurios emplumados. Y te sorprenderá saber que los cocodrilos son los parientes vivos más cercanos a las aves, ya que compartieron un ancestro común. Ambos grupos son los únicos supervivientes conocidos de los arosaurios. Todos sabemos qué les sucedió a los dinosaurios. Y si te perdiste nuestro video sobre el día en que se extinguieron los dinosaurios, publicaremos un enlace en él. Una descripción para ti. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el video y qué te gustaría ver a continuación. No te pierdas más videos geniales y gracias por ver.